Donald Trump es acusado de delitos penales en Nueva York, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales y desatar una ola de reacciones en todo el país. Publican las llamadas al 911 que captan el terror que se vivió dentro de la escuela primaria de Covenant en Nashville durante el tiroteo masivo del lunes. Aprueban en Florida un proyecto de ley que permitirá portar armas cargadas, ocultas y sin permisos a sus ciudadanos. El gobierno de México, en conferencia de prensa, actualiza los últimos resultados de las investigaciones sobre el mortal incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticias 24 Horas. Se les saluda Abel Álvarez y vamos a comenzar con esto porque el expresidente Donald Trump fue formalmente acusado por un gran jurado de Nueva York por cargos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un exmandatario enfrenta cargos criminales. El gran jurado consideró que este soborno violó las reglas de financiación de su campaña presidencial en 2016. Los pagos fueron por $130,000 para comprar el silencio de Stormy Daniels. Los cargos específicos en contra de Donald Trump aún no se han revelado, pero se espera que sean anunciados en los próximos días por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Según fuentes, hay más de 30 cargos relacionados con fraude comercial. Y hace unos momentos el expresidente Donald Trump publicó una declaración sobre esta decisión. Dice que esto es persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que le pedirá cuentas al fiscal Alvin Bragg. Y para saber cómo está reaccionando la ciudad de Nueva York, nos enlazamos hasta allá con nuestra reportera Ángela González. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo se ha recibido esta noticia sorpresa, diríamos? Buenas noches, Abel. Así es una sorpresa por el tiempo, ya que se había anunciado que el jurado no se reuniría esta semana y de hecho lo han hecho a última hora de este jueves y con esta noticia de que han decidido votar a favor de recomendar pues este indictment, como se conoce en inglés, o esta acusación penal que convierte al expresidente Donald Trump en el primero en la historia en enfrentar cargos penales. Aún no se conoce todavía los detalles de lo que son los cargos, pero esto está a punto de saberse. De hecho, en los alrededores del tribunal del distrito de Manhattan, donde me encuentro, se encuentra fuertemente acordonado, y esto también porque en días anteriores el fiscal Alvin Bragg recibió una carta justamente con amenazas. Luego de esto también se conoce que la policía de Nueva York y otras agencias federales pues preparan un operativo de seguridad para lo que será el arresto de Donald Trump, que debe arribar en las próximas horas. En cuanto sea citado para ser fichado, le deberán tomar una fotografía, las huellas dactilares como a cualquier otro acusado, y allí se declarará culpable o no culpable de los cargos que se le imputan y que se harán de manera oficial. Seguido de esto vendrán nuevas audiencias para conocer lo que será posiblemente un juicio en el que tendrá la oportunidad de defenderse. Ángela, como tú mencionabas hace un momento, está siendo acordonada esa zona de ahí de la ciudad, pero ¿cómo se está preparando la policía por posibles disturbios? ¿Ha podido trascender alguna información por parte de las autoridades locales ahí en Nueva York? La policía de Nueva York está preparada desde hace 2 semanas, desde que se conoció que Donald Trump a través de sus redes sociales convocó a sus seguidores a que se manifestaran en la ciudad de Nueva York. Justamente ellos han tenido un operativo preparado, como lo han hecho con cualquier otra protesta que es permitida mientras que sea pacífica, pero también están listos para arrestar a quienes provoquen disturbios, violencia o también bloqueo de calles. Lo han dicho, están preparados, esto es un operativo interagencias, no solamente la policía de Nueva York, sino también agencias federales, el servicio secreto, quien estará a cargo del traslado del expresidente. Por ser expresidente todavía está bajo la protección del servicio secreto. Aunque se ha dicho que el contenido es secreto, Ángela, ¿qué opinas tú de que dos fuentes cercanas con el caso han mencionado que Trump enfrentaría unos 30 cargos relacionados con fraude comercial? ¿Has podido tú escuchar algo sobre esto?
La acusación permanece sellada hasta esta hora. En cualquier momento se puede conocer cuál sería la enumeración de los cargos que están relacionados con este pago de $130,000 a Stormy Daniels, una actriz de películas para adultos. Pero el problema es que se encubrió este pago a través del abogado Michael Cohen, que fue el abogado de Trump, y se hizo ver como un gasto legal durante su campaña en el 2016, la campaña de Donald Trump, lo que al parecer quebrantó las leyes electorales presidenciales de este país, y sobre eso pues ya se desglosará cuáles son los cargos que tendrá que enfrentar, pero recordemos que siguen siendo cargos a nivel estatal y no federal. Obviamente, tú mencionabas hace un momento que ha habido manifestaciones ya también en Mar-a-Lago. Estábamos viendo imágenes hace un momento en vivo que nos llegan desde la Florida, precisamente con este tipo de manifestaciones. Ahora, mi pregunta es, ¿Donald Trump utilizará la carta de víctima para favorecer su candidatura a la presidencia y regresar a la Casa Blanca? Bueno, lo que se vio en las últimas semanas en Nueva York, por lo menos, es que le ha favorecido de alguna manera para recolectar fondos, 1,5 millones o más para su campaña, y ha tenido como este nuevo regreso en lo que él ha citado como una cacería de brujas o también una interferencia electoral. Así que habrá que ver cómo sus seguidores se siguen manifestando para apoyarlo en esto que él también pues dice que es una interferencia electoral, ¿no? Que se ha conocido que él cree como que este caso está siendo como justamente en un momento en el que él ha lanzado su campaña presidencial. ¿Este procedimiento pudiera afectar precisamente esta campaña y su posibilidad de llegar a la Casa Blanca? Este procedimiento no lo afecta hasta el momento, él puede probar su inocencia. Exactamente. Por cierto, son 3 procesos en los que está involucrado Donald Trump, ¿no es así? Uno es el de Georgia, otro es el de Stormy Daniels, y también está el de la insurrección al Capitolio, ¿no es así? Así es, de hecho hace poco se conoció que un jurado especial federal en Washington, pues también un fiscal federal ha pedido que se presente ante este jurado especial el expresidente Mike Pence para declarar justamente por las acciones en el Capitolio y tratar de cambiar el rumbo de lo que fueron las elecciones en el 2020. Esto es un caso a nivel federal, este caso estatal podría converger, ya que tanto los fiscales estatales como los federales han compartido información de las pesquisas, y tenemos también el caso estatal en Georgia por lo que sucedió al pedirle a los funcionarios electos de que cambiaran los resultados electorales de este estado, que como bien recordamos fue un estado clave para las elecciones del 2020 y la victoria de Joe Biden. Recapitulando entonces, Ángela, en las próximas horas o días el presidente Donald Trump podría estar tomándose las huellas y la fotografía, y obviamente nosotros estaremos ahí. Me imagino que eso todavía no hay información exacta de cuándo ocurrirá, ¿no es así? Se debe conocer en las próximas horas, porque una vez ya se formula unas acusaciones, pues tiene que suceder dentro de las próximas 24 horas. Gracias, Ángela, por toda la información desde Nueva York. Claro que sí, estamos muy pendientes. Claro que sí. Ahí estábamos viendo a Ángela González desde Nueva York. Y fíjense, una legislatura, pasando otra información, de Florida aprueba un proyecto de ley que permite a las personas portar armas cargadas ocultas sin un permiso, así como está escuchando. El proyecto de ley ahora va al gobernador republicano Ron DeSantis, quien ha indicado repetidamente que lo firmará. La medida elimina los requisitos existentes para los permisos de armas ocultas, incluida una capa adicional de verificación de antecedentes, licencias y capacitación en armas de fuego. Por cierto, la policía revela las llamadas emitidas al 911 que capturaron el sentimiento de terror en la escuela cristiana donde un tiroteo dejó 6 muertos en Nashville. Are you hearing shots now? No. Okay. But we're in the art room closet. Okay. Yes, I hear another shot. You I'm did? hearing more shots. Okay. We're upstairs by the art room hallway. You're upstairs by what hallway? In the art room. Art room. Yes, please hurry, I'm hearing you. Los que llamaron pedían auxilio en voz baja para no ser escuchados por la atacante. A muchos se les iba hasta la voz y dejaban largos silencios donde solo se escuchaba el caos de sirenas, disparos y llantos desgarradores. Una de las personas detalló el momento en el que la sospechosa disparó en las puertas y hasta describió su vestimenta.
Cientos de personas protestaron este jueves en el Capitolio de Tennessee a favor de controles de armas más estrictos. Los manifestantes pidieron a la legislatura liderada por los republicanos que tome medidas tras el tiroteo masivo de esta semana en una escuela cristiana ahí en Knoxville, en el que murieron, como ya sabemos, 3 niños y 3 adultos. Cantos de "Salvemos a nuestros niños" resonaron en los pasillos del edificio, con manifestantes instalándose dentro y fuera del Capitolio. Algunos llenaron silenciosamente la galería de la Cámara del Senado, incluidos niños que sostenían carteles que decían "Tengo 9 años", una referencia a la edad de los 3 niños que murieron en el ataque del lunes. La mayoría de los manifestantes fueron retirados después de que algunos comenzaron a gritar a los legisladores: "Los niños están muertos". Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, los legisladores demócratas causaron un cierre temporal cuando comenzaron a gritar "Poder para el pueblo" a través de un megáfono. Bueno, y es momento de ir a una pausa, pero al regresar le tengo mucho más. El gobierno de México hace una actualización de la investigación del incendio en el centro de inmigrantes. Activista alza su voz en contra de los hacinamientos de migrantes. Tenemos las reacciones, no se vaya. ¿No se escucha? Buenos días, buenas tardes, aquí a la orden. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Gracias, Maribel. Y volvemos al aire con esto porque revelan nuevos detalles en una conferencia de prensa realizada en México sobre el incidente donde murieron 39 migrantes en Ciudad Juárez.
La secretaria de Seguridad dijo que aún hay 27 heridos, de los cuales 18 están muy graves y 8 delicados. Hasta ahora, 3 guardias privados han presentado declaración ante la Fiscalía General de la República que indaga las muertes. Y además, la empresa será multada. Se concibieron 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios, 2 policías de seguridad privada y una persona que inició el incendio. También se informó que la empresa de seguridad privada que operaba en la estación migratoria de Ciudad Juárez pertenece al grupo de seguridad privada CAMSA.SA. Mientras tanto, en otro punto de la frontera, los activistas alzan la voz de alerta por el hacinamiento de inmigrantes en los albergues. Como nos dice Vicente Calderón, en Tijuana. Este albergue, que estaba casi vacío a principios de año, ahora está al tope. Ya tenemos estado de hacinamiento en diferentes albergues o refugios que hay a lo largo y ancho de todas nuestras fronteras. El director de Juventud 2000 anunció que planean una manifestación para la visita de Andrés Manuel López Obrador a Tijuana para este fin de semana. Acercarnos de forma pacífica para dialogar con él y que nos escuche de lo que está sucediendo con la comunidad que llega de otros países. Piden a AMLO que cambie su política migratoria. La propuesta nuestra es declarar a México santuario, porque hay mucho abuso. En la medida que la gente entra como indocumentados, son víctimas de extorsión, de fraude, de polleros, de policías. José Luis Pérez Canchol es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. En la Cancillería mexicana no hay sensibilidad, no hay gente con experiencia en el manejo de estas crisis. Y la gente está pagando las consecuencias. Activistas locales recuerdan que aquí en Tijuana el año pasado ocurrió un amotinamiento en la estación migratoria con un grupo de venezolanos. Contuvieron el disturbio y nadie salió herido, pero regresaron a la capital mexicana a los sudamericanos. Esta semana la patrulla fronteriza de San Diego informó que detuvo a 290 personas en menos de 13 horas en 3 grupos. Es gente de cerca de 40 naciones distintas que, según su boletín, entraron ilegalmente. En la mayoría de esos casos, una vez que pasan el primer muro fronterizo, se entregan pidiendo asilo. En el albergue Juventud 2000 siguen impactados por lo que pasó a sus paisanos en Juárez. Aquellas personas que solo necesitaban una gota de agua y les pedían y no poderles ayudar, y ellos pudiendo. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Bueno, y es el momento de ir a una pausa, pero al regresar, el Senado de Estados Unidos aprueba dejar de considerar el COVID-19 una emergencia nacional. Le contamos los detalles, no se vaya. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abel? ¿Cómo está todo? Bien, estoy aquí dando guerra. Ya sé. Óyeme, mira, tengo algunas preguntas por acá que quisiera considerar contigo. Por ejemplo, Sí. Con esta decisión de que ya no sea emergencia sanitaria, ¿se le dice adiós definitivamente al título 42 y nos quedamos con el 8? Sí, no, el título 42 se va a anular aquí dentro de Estados Unidos, pero no se va a anular en la frontera. Recuerda que eso todavía sigue pendiente en la Corte Suprema. Pero si se deshace del título 42, todos pueden usar título 8 para expulsar a la gente de una manera expedita. Claro, exactamente, por ahí va. ¿Qué diferencia hay entre haber sido detenido bajo el título 42 y el título 8? Título 42 nomás te regresaban a tu país, a México, para esperar a poder procesar un asilo afuera. Era basada en razones de salubridad, no de inmigración. Título 8 es una ley que es bajo las leyes de migración y es una deportación expedita. Título 42 no era deportación, era más una regresada voluntaria. Oh, perfecto. ¿Y hay algún otro beneficio legal bajo el título 8? Además de... ¿hay beneficio? ¿hay No, algún beneficio? No se puede decir que es beneficio, al contrario, se puede decir que es más perjudicable que el título 42. Una deportación bajo título 8 ya no se puede desaparecer. Vas a necesitar un perdón para el resto de tu vida porque has sido expulsado de una manera formal. Ok. Entonces, ¿crees que los acontecimientos recientes en el centro de detención de Ciudad Juárez pudieran traer algún beneficio para los migrantes que esperan en México? Pues uno quisiera, pero basado en lo que vimos ayer, que una ola de inmigrantes trataron de entrar para pedir asilo, yo pienso que esta administración se ha aferrado
a implementar el CBP-1, que es, si quieres pedir asilo, lo vas a tener que hacer desde México o de tu país natal. Perfecto. Sí, sí, sí. Óigame, el Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley para dejar de considerar el COVID-19 una emergencia nacional. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró que esto no afectará la implementación del título 42. Vamos a escuchar. The bill that just passed would only lift the national emergency, which doesn't impact Title 42 or COVID authorities like for testing and for treatments, will not impact our efforts to do so in an orderly way. Y aunque Biden había amenazado con vetar una resolución similar en el pasado, aseguró que no se opondrá a la medida. Y precisamente para hablar del impacto que podría tener esto para los inmigrantes que desean entrar a Estados Unidos, nos enlazamos con el abogado de inmigración Alex Galvez, ahí en Los Ángeles, California. Alex, gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas. A ustedes. Alex, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el título 42 no va a desaparecer y se va a mantener junto con el 8? Sí, es una espada de doble filo. Aquí nacionalmente el título 42 va a desaparecer, pero no va a desaparecer en la frontera. Quiere decir que el gobierno puede utilizar el título 42 porque, recuerden, sigue pendiente ante la Corte Suprema. Y si se deshace, esta administración ha dicho que va a utilizar el título 8 para poder expulsar a los inmigrantes entrando a la frontera para pedir hacerlo. Lo van a poder expulsar de una manera expedita. Eso va a ser una deportación formal. Entonces, para que la gente, aclararle un poco a la gente en cuanto al título 42 y el 8, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Porque a veces esto es bastante confuso para que la gente lo pueda entender. Sí, cuando la administración estaba usando el título 42, lo que estaba haciendo con los inmigrantes cuando los detenían, nomás los regresaban a México, te decían, tienes que esperarte en México para pedir asilo, lo puedes hacer bajo el CBP-1, que es el nuevo programa, pero no era una deportación formal, no era una deportación express, no tenía consecuencia migratoria. Sin embargo, si eres expulsado bajo título 8, eso se considera una deportación expedita y va a tener consecuencias, va a necesitar un perdón si vas a querer regresar a los Estados Unidos. Entonces no puede acogerse la persona que haya sido deportada por el título 8, acogerse al asilo, por ejemplo. Lo que está diciendo esta administración, que si los encuentran entrando a los Estados Unidos de una manera irregular, indocumentada, los expulsan bajo título 8, desafortunadamente no van a ser elegibles para pedir asilo, no van a poder ser elegibles para someter la aplicación bajo ese nuevo aplicación de CBP-1. Es una amenaza a los inmigrantes porque quieren parar y frenar esta ola de inmigrantes que están entrando al país, especialmente ahorita durante esos tiempos. Pero bueno, esto se ha detenido un poco con lo del parol humanitario para 4 países, ¿no? Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sí, se ha bajado el flujo de inmigrantes que han entrado a la frontera. Fue una amenaza que se dio muy fuerte y abrieron las puertas para poder aplicar con este parol humanitario. Pero como todos los han escuchado, el sistema se está quebrando, no pueden aplicar en la cantidad de números que uno esperaba. La gente trata de aplicar, pero la aplicación se cae. Eso ha sido un caos, es un programa nuevo, lo vemos cada vez que un programa nuevo se trata de implementar, pero algo tiene que cambiar porque la situación que estamos viendo en la frontera, pues vamos a ver los resultados que vimos en ese albergue hace unos cuantos días en Ciudad Juárez, donde más de 30 inmigrantes murieron porque el sistema está roto. Ahora, hablando de eso que tú mencionas, lo ocurrido en Ciudad Juárez con este albergue de migrantes, ¿esto pudiera beneficiar a los que están del otro lado de la frontera, o sea, en México, esperando por su proceso o esperando para entrar aquí a los Estados Unidos? ¿Los puede beneficiar? Para nosotros que vimos esas noticias horribles del fallecimiento de tantos inmigrantes que querían lograr su sueño americano, estábamos esperando que esta administración al menos abre las puertas para una manera humanitaria, al menos para esos que sufrieron este desastre, pero desafortunadamente vimos ayer
que una ola de inmigrantes intentaron entrar, pero desafortunadamente fueron rechazados. Por lo tanto, no estamos viendo que lo que sucedió en Ciudad Juárez va a aflojar las leyes de inmigración. Se están aferrando a que si quieres aplicar para el asilo, lo vas a tener que hacer desde México. No están dejando a los inmigrantes entrar y aplicar en la frontera. Estamos viendo una excepción, y es cuando se trata de mamás solteras con hijos menores de edad. Ahora bien, Alex, tú como abogado de inmigración, de la gente que nos puede estar viendo ahora mismo en México o en cualquier país de Centroamérica aquí en 24 horas, ¿qué recomendación tú le das a las personas que quieren entrar a Estados Unidos o que vienen en camino? Pensando en lo que estoy viendo, escuchando de los inmigrantes que se encuentran ahorita en las fronteras, que están entrando, que están logrando y han tenido éxito en aplicar por el asilo, estoy diciéndoles que ahorita la situación está muy fluida, están cambiando día a día, aunque ahorita parece que las puertas están cerradas, que se está apretando la situación en la frontera, algo va a tener que vencerse, algo va a dar, esto no va a estar, no puede existir en esta manera para siempre, pero desafortunadamente estamos en los más altos de esta posición ahorita de la administración, que se están aferrando en cerrar las puertas y hacer el proceso de asilo más difícil y no más fácil, pero esto no puede seguir por más tiempo en el futuro. Pienso que la administración está tomando esta posición fuerte porque quieren señalar a los republicanos que están enfrentando el problema de la frontera para poder pasar quizás una reforma aquí de los Estados Unidos. ¿Crees que sea posible la reforma migratoria? Con esta administración, digo. Y mira, mucha gente me ha estado preguntando lo mismo, pero al fin del día yo no pienso que esta es una situación de republicanos o de demócratas. Yo pienso que al fin del día la economía de Estados Unidos necesita una reforma porque todo el mundo sabe que necesitamos más trabajadores aquí en los Estados Unidos. Existen 9.5 millones de trabajos que están vacíos, que no pueden llenar por la escasez de trabajadores. Yo pienso que la economía va a ser lo que va a dictar una reforma en la misma manera que sucedió cuando Ronald Reagan pasó la amnistía en los 80s. Gracias, Alex, por estar con nosotros, y con esto vamos llegando al final. Gracias por informarse con nosotros aquí en 24 horas. Soy Abel Álvarez. Gracias.